Doctor, sin embargo, pareciera que hubo varios Copenhagues, ¿no es así? Pareciera que, bueno, los temas a corto y largo plazo pues no estuvieron establecidos del todo. También pareciera que las ciudades, o por lo menos los gobernantes de las grandes urbes, pues llevaron sus problemáticas particulares y esto amplió aún más la agenda. Es como una maraña muy difícil de entender y de explicar, ¿no es así? Es cierto lo que usted dice, hay una convergencia extraordinariamente compleja. El tema es complejo y todos los actores se posicionan en torno al tema. Hay un pabellón de las ciudades y de los gobiernos locales. Hemos visto ahí al gobernador Fidel Herrera, hemos visto al jefe de gobierno del Distrito Federal, al licenciado Marcelo Ebrard, hemos visto a numerosos responsables de grandes ciudades, estaba Bloomberg, estaba el alcalde de Nueva York, están todos los que tienen, estaba el gobernador Schwarzenegger con una delegación californiana muy importante. En resumidas cuentas, los poderes locales, que son los que resienten tal vez el impacto más directo del cambio climático y del efecto de los gases invernadero, están muy preocupados por el tema y muy activos en encontrar soluciones al asunto. Pero al final, lo que es Copenhague, y eso es importante tal vez que su auditorio lo capture bien, son 400 negociadores que están en el centro de una acción alrededor de la cual estamos otros 25.000 actores tratando de influir sobre esos negociadores. Pero al final, quienes tienen la palabra no son los alcaldes, no son los gobernadores, no son los científicos, no son los representantes de Naciones Unidas ni los líderes de las organizaciones sociales, son los gobiernos. Los gobiernos tienen esa responsabilidad y por eso digo que es un hecho sin precedentes el que tengamos pues a cerca de 110 jefes de Estado y de Gobierno, que esté el presidente Calderón, que esté el presidente Obama, está la canciller Merkel, está el presidente Rodríguez Zapatero, está el presidente Manmohan Singh, está el presidente Lula, están los países ricos, los países pobres, los pequeños estados archipelágicos o insulares, están los países africanos, liderados por sus respectivos presidentes y presidentas para tratar de encontrar esa solución. Y esa solución tiene que ser un tratado, tiene que ser un convenio internacional. Yo creo que ya podemos empezar a hablar del Tratado de México, del Convenio de México, porque a eso nos estamos encaminando. La solución va a ser política en Copenhague, pero no da tiempo para redactar un tratado con todo el articulado, con todo el detalle que necesita. Y por lo tanto, tenemos un año, y esta ya sí es la última oportunidad, para encontrar todas las letras, todas las cifras, todos los artículos de ese tratado, que ya digo, será el tratado que se firme acá en México el año próximo. Claro. Como yo decía al principio, en este concierto de tendencias políticas y necesidades e idiomas, pareciera Babel, con las posturas antagónicas de China y Estados Unidos, por ejemplo, las del G7, el G8, etcétera, que al final del día llegan a un solo punto y pareciera que si el cambio climático no representa dinero, entonces simplemente pues no hay interés en él. Es una pregunta que solo se puede contestar analizando las posiciones de los distintos grupos. En la Asamblea General de Naciones Unidas es más fácil porque uno analiza las 4 o 5 regiones. ¿Qué dice Europa? ¿Qué dice Estados Unidos? ¿Qué dice América Latina? ¿O qué dice Asia? Acá los grupos son distintos. Usted citaba algunos. El G77 y China, es decir, el grupo de los países pobres, es un gran actor en la conferencia de Copenhague, pero además están los países africanos, están los países menos avanzados y están los pequeños países que son islas, que tienen una problemática muy especial. Y cada uno tiene una posición especial respecto de, particular respecto de lo que esperan obtener en un tratado, en un convenio internacional sobre cambio climático. Así que tengo que tratar de contestar su pregunta por partes. Y permítanme, porque me parece que es crédito debido, empezar hablando de México. México ha tenido una posición extraordinariamente inteligente y conciliadora, tratando de construir puentes entre todos esos distintos grupos, entre esos diferentes intereses, en 3 direcciones. Primero, finanzas, por lo tanto, dinero para resolver el problema del cambio climático en los países pobres, los países que no tienen tecnología, que están avanzando hacia un desarrollo contaminante y que podrían hacerlo de otra manera, podrían tener un desarrollo limpio si se les dieran las herramientas financieras y tecnológicas para hacerlo así.
México ha puesto sobre la mesa la necesidad de constituir ese fondo verde, y al final de una propuesta mexicana se ha derivado una propuesta de México, Australia, el Reino Unido, de Gran Bretaña, Irlanda del Norte y Australia, y Noruega, una propuesta en la que el Fondo Verde se complementa con algunas contribuciones de otros países y donde ya hemos empezado a oír que la Unión Europea va a contribuir, que Japón va a contribuir y el último anuncio de la secretaria de Estado Hillary Clinton, que también Estados Unidos va a contribuir. Hay una discusión sobre cuál deba de ser esa cantidad, pero ya estamos hablando de 100.000 millones de dólares por año a partir del año 2020. Por lo tanto, esa es una cifra equivalente a todo lo que contribuyen los países donantes del planeta a la cooperación al desarrollo en todo el mundo cada año. Por lo tanto, estamos ya hablando, y tiene que ser dinero fresco, dinero limpio, dinero nuevo que se aporte sobre la mesa, pero estamos ya hablando de que va a haber dos cooperaciones al desarrollo en el mundo, la tradicional y la de cambio climático. ¿Qué han planteado los países pobres? Uno, que necesitan esa transferencia de tecnología, que necesitan esos recursos, pero además han planteado de manera muy fuerte que los países ricos, que acumulan la deuda histórica climática, que son los responsables del efecto invernadero, que son los responsables de la contaminación del planeta, tienen que comprometerse también al cambio en su modelo industrial, en su modelo tecnológico y a reducir sus emisiones. ¿Cuál ha sido la posición de Estados Unidos? Podemos decir que Estados Unidos ha llegado tarde. La verdad, no era fácil para la administración del presidente Obama, para la secretaria Hillary Clinton, viniendo como venían de un periodo de 8 años de gobierno de la administración Bush, que se había negado de manera reiterada a firmar el protocolo de Kioto y a comprometerse a ningún tipo de recorte de emisiones. Por lo tanto, ellos arrastran una herencia muy difícil y están tratando de desandar lo andado y de recuperar una participación constructiva, a la que, por cierto, también se ha sumado Japón y otros países como los productores de petróleo, notablemente Arabia Saudí y los países del Golfo. ¿Qué han planteado los países del G77 y China? China tiene una duda fundamental y no quiere que, con la excusa de un mecanismo de financiación del cambio climático, nadie venga a entrometerse en sus asuntos nacionales y nadie venga a hacer verificaciones que ellos consideran intrusivas o interferentes en su economía nacional. Y eso, que es razonable, se contrapone con un deseo de los países donantes de verificar que efectivamente, si ellos contribuyen con dinero a programas internacionales de cambio climático, también se pueda comprobar que los compromisos del tratado pues, se cumplen por cada uno de los países, sobre todo de aquellos que reciben recursos por parte de quienes los contribuyen. Así que ya ve que es una maraña muy compleja de intereses diferentes, de países ricos, países pobres. Quería mencionar los países insulares porque las pequeñas islas, países como Tuvalu o las Maldivas, incluso los países del Caribe, que están muy activos, tienen una problemática especial porque están en riesgo de desaparecer si el nivel de los mares subiese en las proporciones en las que los científicos nos dicen que podría ocurrir con el deshielo de los glaciares y con fenómenos hidrometeorológicos extremos como huracanes y tifones. Y ellos han planteado que lo fundamental es, de una parte, el corte de emisiones y de otra parte la financiación climática. Así que en esas tres posiciones, en esa, ya digo, maraña muy compleja, al final la cuestión se resume en una. Ningún grupo de países pueden obtener todo lo que quisieran. Ni China puede obtener todo lo que quiere, ni lo puede tampoco India. Brasil tiene una preocupación respecto de su gran masa forestal, el tema de la reforestación y de la evitación de la desforestación está también muy presente en las conversaciones. Ya digo, ningún país puede obtenerlo todo. Un país no puede obtener lo que quiere porque contribuye, porque financia. Un país no puede obtener lo que quiere porque simplemente decide cortar sus emisiones. Un país no puede obtener lo que quiere porque sea un país pobre o sea un país insular. Y en ese compromiso tiene que estar el término medio, que sería la virtud inspiradora de un futuro tratado que esperemos ver sobre la base de un buen acuerdo político en Copenhague. Doctor Martínez Solimán, permítame conversar con nuestros otros invitados aquí en el estudio y volvemos con usted más adelante.